Muy buenas noches. Mi nombre es José Antonio Bernal Camacho. Actualmente estudio el séptimo semestre de la licenciatura en Artes con orientación en escénicas y les presentaré una exposición en resumen de la asignatura Ética y Legislación en el Arte. Ok, primero debemos de tener presente pues nuestros derechos y obligaciones que están en el marco legal, um, jurídico, pues a nivel estatal, nacional e internacional. Esto para estar al tanto de pues de cómo nos identificamos en las leyes, cómo nos relacionamos con en nuestra profesión de creadores, lo que creamos, cómo nos podemos como presentar ante las instituciones y pues ponerle nombre y apellido a cada situación que ocurra. Ok, hay una ley que protege al intérprete, al, al intérprete, al creador y pues al autor. En este caso es como lo que más nos vamos a enfocar. Para que esto sea como válido, se necesita registrar la obra antes que nada. De lo contrario, pues en más adelante vamos a especificar por qué se debe de registrar. Existe a nivel nacional la Ley Federal de Derechos de Autor, en la cual se presentan las pautas para que pues sí, para que la ley funja a favor del artista y tener en cuenta esta misma para que no eh, se dirija en contra, porque pues también existen delitos que puede crear un creador, como por ejemplo plagio o, o algo que tenga que ver con el mismo plagio. También existen sociedades colectivas de gestión que apoyan a que el autor simplemente se dedique a crear, y este mismo colectivo pues se encarga de que esté todo por el marco jurídico, todo legal, todo claro, que, que no existan como estas confusiones de si es o no original, de si es o no obra derivada, etcétera. Y pues también existe a nivel internacional el convenio de Berna, que es algo parecido a la Ley Federal de Derechos de Autor, pero es a nivel mundial, que igual protege a los creadores e intérpretes. Ok, hay una identidad jurídica y esta nos reconoce ante la ley y nos da la capacidad de goce y ejercicio de nuestros derechos y obligaciones como creadores. Los derechos de autor son un conjunto de prerrogativas que el Estado otorga a todo creador de obra literaria y artística. Esto es como la primera uh, forma o el reconocimiento legal primero de los creadores, el derecho de autor. Eh, es como lo que nos reconoce como, pues que nosotros hicimos tal o cual obra artística, o bueno, como aquí dice literaria. El autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Por esto mismo, pues, la ley limita a que exista, que se deba de tener siempre una persona física, que no, por ejemplo, si, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero si el creador de la obra ya ha fallecido, pues existen mm, ciertas formas en las que puede o no ser el dueño de tal obra o, o desde después de un cierto tiempo ya se considera de dominio público. Los derechos conexos. Estos protegen
los derechos de los artistas e intérpretes que ejecutan sobre sus interpretaciones y ejecuciones. También a los productores de fonogramas sobre sus producciones y a los organismos de radiofusiones sobre sus emisiones. Se denominan derechos conexos porque guardan conexión y afinidad con el autor. Esto, por ejemplo, si algún escritor o algún literario pues expone su obra y hay algún artista escénico que lo lleve a cabo de manera oral, de manera como una obra de teatro, en radio, en televisión, y obviamente previamente hizo como la gestión de legal de que se pudiera como llevar a estos espacios el texto, que se le diera como esta comunicación, pues se le llama derecho conexo, o también a las personas que participan en la creación de la obra. A continuación, situaciones en las que no son objeto de protección como derechos de autor. Es cuando son ideas nada más, fórmulas, como, pues sí, como ejercicios, soluciones, conceptos. Esto pues un poco está ligado a las ideas. Métodos, invenciones. Aquí son dos: métodos e invenciones. Sistemas, principios, descubrimientos y procesos. Las obras y las condiciones para su protección. Necesitan ser acto creado por una persona física. O sea, como que no sean generados pues espontáneamente, o que no se sepa de dónde son. Bueno, por ejemplo, si no se saben de dónde son, pero el autor lo registró como anónimo, pues sí hay una persona física, solo que es anónima, que corresponde al ámbito del arte, la ciencia o literatura, que se manifieste por cualquier medio que la haga perceptible a los sentidos. Igualmente, aquí se refiere a que no sea una idea. Persona moral y herederos tienen derecho a determinar divulgación, forma o mantener inédita la obra, exigir reconocimiento de calidad respecto a la obra creada y disponer la divulgación. Por ejemplo, pues sí, que una obra no se le esté dando el mantenimiento, no se esté exponiendo de una manera adecuada, o que no se le esté dando divulgación o de una manera errónea. Exigir respeto a la obra de deformación, mutilación o modificación. Pues sí, que la persona moral o herederos de esta derecho moral pues pueden decir o llamarle la atención de manera legal si por ejemplo, se rompe la obra, se quebra la obra, se pierde la obra, o se le cambia algo a la obra, se le añade o se le quita. O aquí también dice modificar la obra, solo ellos pueden modificarla, retirarla u oponerse a la atribución de una obra cualquiera a el autor. Por ejemplo, que se haga una pintura y digan, no, pues esta pintura es de tal, y si no es de tal, tienen derecho a, a pues a llamar la atención de que no es así. Derechos morales. El autor es el único y primigenio perpetuo titular de los derechos morales sobre obras y creación. El derecho moral es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Bueno, aquí en inalienable es que no se le puede separar del autor. Imprescriptible es que no se puede cambiar como de quién lo hizo. Irrenunciable es que siempre, siempre, siempre va a ser de la persona que lo creó. E inembargable, que en caso de tener como una deuda a nivel pues igual legal, no se le puede como poner precio a la obra y quitarle los derechos morales. Derechos patrimoniales. El derecho que tiene el autor de explotar su obra económicamente o dejar a alguien que lo explote. El autor del derecho, el titular, es
el autor, los herederos y quien adquiere, quien lo adquiere como por un título, como por ejemplo que el autor mismo mm, diga, no, pues esta persona o esta otra persona, como que quien la creó diga a quien le cede el derecho patrimonial también. Este tiene una duración, es toda la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. En caso de que sea con coautores, es a partir de bueno, toda la vida de estos y después de la muerte del último 100 años más. Después ya es de dominio público. La obra se hace del conocimiento público mediante divulgación, publicación, comunicación pública, reproducción, ejecución o representación pública y distribución al público. Aquí parecen como algunas parecidas, pero cada una tiene sus, pues sí, su especificación de cada caso. Clasificaciones. Los derechos tienen clasificaciones e igualmente cómo se llevan a cabo en la ley y cómo están determinados en la ley. Las clasificaciones son por origen, si son primigenias o derivadas. Aquí era derivadas. Comunicación, si son inéditas o publicadas. Y autor o creadores que intervienen, como colaboración o colectivas individuales. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre, lo repito, es José Antonio Bernal Camacho. Y pues este tema se me hace de máxima importancia, ya que pues uno en este labor artístico siempre se va a estar topando con situaciones en las que pues en las que sea necesario tener esto en cuenta y saber qué hacer, a dónde dirigirse, cómo dirigirse y estar atentos de que no ocurra algún inconveniente con nuestras obras, con nuestras creaciones y tampoco nosotros intervenir de manera perjudicial en algún otro creador. Y bueno, gracias por su atención y buen día.